mira, compadre, las noticias en los medios especializados en el análisis económico por estos días han coincidido en señalar o en anunciar mejor el comienzo de la guerra mundial económica, tal cual, así como lo están escuchando. Estos medios, los que se especializan en el análisis económico, eh, han venido haciendo el seguimiento de los acontecimientos económicos a nivel mundial, haciéndole seguimiento en las principales bolsas de acciones a nivel mundial. Desde hace exactamente unos 2 meses largos, lo que llevamos de este año 2025, la economía a nivel mundial ha venido presentando unos comportamientos erráticos, con sobresaltos. Y esto tiene que ver con la irrupción, la llegada, la posesión en el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica de Donald Trump. Y aquí muchos analistas coinciden también en señalar, en indicar, en afirmar que aquí ha venido sucediendo un fenómeno bastante particular con el anuncio del triunfo electoral de Donald Trump en las pasadas elecciones de Estados Unidos. Con el solo anuncio de que Donald Trump iba a ganar y después la proclamación de su triunfo, se generó un efecto particular en los mercados norteamericanos, consistente en el alza, en la valoración positiva de lo que analistas coinciden en llamar la economía Trump, que consiste en todas estas empresas, todos estos holding, todos estos emprendimientos que están dentro del trumpismo o están alrededor del trumpismo, como por ejemplo Tesla, X, las criptomonedas, las tecnológicas, los hidrocarburos, el gas. Todos estos sectores de la economía norteamericana y mundial, con la noticia del triunfo de Trump, se fueron al alza. De hecho, la criptomoneda, el comportamiento de la criptomoneda fue una de las noticias más importantes económicas de este comienzo de 2025. Sin embargo, con el paso de estos 2 primeros meses, de este mes largo, casi 2 meses del mandato de Donald Trump en Estados Unidos, esa subida de la economía trumpista ha presentado un comportamiento totalmente distinto, contrario, es decir, se vinieron a la baja o con tendencia a la baja. Sobre todo los hidrocarburos y el gas. Y aquí quiero llamar la atención sobre el gas y los hidrocarburos. Hay una atención mundial porque Donald Trump ha estado en el centro de la atención mundial, no solo porque es el presidente de Estados Unidos, la más grande potencia en el mundo occidental, sino porque su nombre ha estado mencionado constantemente en los dos grandes conflictos internacionales que de una u otra manera están delineando la nueva composición de la política internacional. Es decir, el conflicto en el Medio Oriente, la invasión y el genocidio de Israel a Gaza y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Hay quienes afirman que en estos dos escenarios, o a partir de estos dos escenarios, de la negociación de paz en Ucrania y Rusia y el proceso del Medio Oriente, va a definir cómo va a quedar la conformación de las fuerzas políticas y económicas en el mundo, en lo que algunos han llamado un mundo tripolar. De eso queremos hablarles en esta conversa de fin de semana del día de hoy, compartir con ustedes algunas pensamientos, algunas reflexiones y sobre todo el papel que podría tener Colombia en este nuevo mundo tripolar que se está gestando en estos últimos tiempos. Agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros en la conversa de fin de semana, nuevamente en esta otra casa nuestra, que es Proclama del Pacífico, en esta primera edición que hacemos conjunto en este año 2025, e invitarlos a que sigan suscribiéndose a nuestras redes sociales, las de la Conversa y las de Proclama del Pacífico, a que les sigan dando compartir y a que se pongan cómodos, a que llamen más gente para que arranquemos en esta conversa de fin de semana del día de hoy,
Colombia en un mundo tripolar. No se desconecten, vamos con la presentación, unos mensajes, el introductorio y arrancamos en esta conversa de fin de semana. La Conversa de Fin de Semana es un proyecto de comunicación independiente y alternativo, generado desde la provincia colombiana, que busca brindar una visión de la actualidad social y política local, regional, nacional e internacional, desde la perspectiva de las regiones. Porque el plan de Putin podría estar alrededor de cómo crear la nueva era de los imperios. Ustedes ya saben que Trump quiere Groenlandia, quiere Canadá, Estado 51, quiere el Canal de Panamá, que China quiere controlar Taiwán y el Mar Meridional, que Putin aspira a tener otra vez el dominio en Rusia o de Rusia en Europa, el dominio, la influencia, el poder económico, el petróleo, el gas, esto, el dinero, la potencia alrededor de ser el principal proveedor de Europa, algo que Putin, por mucho que haya conseguido cambiar alrededor de Asia, todavía ansía volver en un entorno de paz a lo que, sin ningún lugar a dudas, era la gran gasolinera del mundo. Y para eso necesita a Europa. Primero porque Europa también le necesita. Está pagando 4 veces más el gas que lo que una empresa estadounidense está pagando por su gas, una empresa europea. Con lo que Europa le necesita, pero Putin también. De tal manera que todo vuelve, o todo podría volver a acoplarse en una especie de superlego geoeconómico que vuelve cada pieza a ponerse una al lado de otra. Y sobre todo, esto, el corazoncito, la percepción del ciudadano ruso de la vuelta, de que no era 1990 una gran derrota, sino que era el inicio de otra época donde también jugaría un papel. Es decir, lo que busca Putin es tener la economía en Europa, petróleo, gas, y lo que busca Putin es el estatus de superpotencia que perdió con el colapso de la Unión Soviética. Esto último todavía se lo tiene que ganar, en el caso de que se firme la paz, como estamos viendo, pero el plan de Putin es este. ¿Qué es lo que busca Putin? Un sistema de seguridad euroasiático que se extienda desde Europa hasta Asia y cogiendo en la zona del norte del planeta la distribución ya perfecta de la evolución hacia nuevos metales, cuando el deshielo empiece a generar espacios nuevos para explotar petróleo, para explotar gas y para explotar metales industriales, y donde tengamos un nuevo sistema, o donde quiera Putin que tenga el mundo un nuevo sistema de seguridad euroasiático que busque la fotografía desde Europa, el final de Europa, al final de Asia. Es decir, el sueño del imperio. La vuelta a que no solo no lo perdimos, sino que, aunque con otra forma, volvemos a tener una potencia económica, geopolítica, que lo había perdido, militar, ya veremos, alrededor de cómo el mundo se divide en tres. Es verdad que va a tener una potencia muy ligada. Aquí está Rusia y aquí está China, muy cerquita, muy pegado, pero como contraposición al mundo que ofrece Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por estar aquí conectados en esta emisión de la conversa de fin de semana. Para quienes apenas se están conectando, el día de hoy estamos reflexionando sobre el papel que va a tener, que pudiera tener Colombia en un mundo tripolar. Acabamos de compartir con ustedes un extracto de un videoclip del canal de YouTube Negocios TV. Un espacio que, permítanme aquí la propaganda gratis para ello, yo recomiendo mucho, y aquí vamos a dejar en los inbox de Facebook y de YouTube el enlace. Es un espacio de análisis económico, pero sobre todo recogiendo
uno de los eslogans de este espacio de Negocios TV. Todo es geopolítica. Y es una perspectiva, unos análisis muy interesantes que yo recomiendo ver con atención. Entonces, agradeciéndole a la gente de Negocios TV en YouTube. Regresando al eslogan de este canal y que queremos compartir con ustedes en estas reflexiones del día de hoy. Todo es geopolítica. Miraban ustedes, quienes miraron con atención el video, y a quienes no les voy a llamar la atención, respecto que en el fondo de quienes estaba haciendo la exposición de este nuevo escenario geopolítico tripolar, veían ustedes un videoclip también ahí proyectado en blanco y negro. Resulta que esas imágenes corresponden a una jornada histórica del final de la Segunda Guerra Mundial, la reunión donde se firmó el Tratado de Yalta, en donde estaba el presidente de los Estados Unidos, Winston Churchill, el líder de en esa época Unión Soviética, firmando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, 2025, el mundo está expectante de lo que pueda pasar en Riad, donde se puede estar firmando el tratado de paz entre Rusia y Ucrania, entre paréntesis, Estados Unidos y Rusia. Pero algo va de el tratado de Yalta al posible tratado de Riad. Si bien es cierto que en el tratado de Yalta se hizo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y el tratado o el posible tratado de Riad solamente, entre comillas, se tratará de dos países, lo que une estos dos escenarios de negociación política es que en ambos escenarios, o por lo menos en el primero, en el de Yalta, final de la Segunda Guerra Mundial, mediados del siglo XX, perdón, de alguna manera se definió cómo iba a quedar compuesta el equilibrio de fuerzas mundiales. El mundo occidental y el mundo detrás de la famosa cortina de hierro. Para los más pequeñitos, yo les recomiendo meterse a YouTube y averiguar. En lo que dio el comienzo a la también famosa Guerra Fría, el Tratado de Yalta dio el fin a la confrontación bélica del mundo occidental en contra de los nazis alemanes en cabeza de Adolf Hitler, de sus aliados fascistas en Italia, franquistas en España y el imperio japonés de esa época. Por eso fue un conflicto mundial. Entonces, en ese tratado se definió cómo quedaron las fuerzas geopolíticas en ese mundo, cómo quedaron los dos bandos, el bando capitalista y el bando comunista, entre comillas. Me disculpan la simplificación. En el 2025 estamos mirando, o estamos a punto, y de eso queremos reflexionar con ustedes un poquito, estamos a punto de ver una nueva redefinición de ese mapa global de la geopolítica. En el siglo XX habían dos bloques grandes, en contienda ideológica, política y hasta económica. En el siglo XXI, 2025, ya no hay dos bloques, se pueden percibir como mínimo tres bloques, o al menos tres grandes potencias que se disputan el control económico, político y militar del mundo entero. A saber, la de siempre, Estados Unidos, una que está buscando, como veían en el video, un resurgir, un nuevo aire, un segundo tiempo. Rusia añorando la grandeza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y quien siempre estuvo ahí desde la Segunda Guerra Mundial para acá, la segunda mitad del siglo XX para acá, China, con un gran resurgir a partir de los años 60, 70 del siglo XX para acá. Pero en el contraste
entre Yalta y Riad, hay unos términos que muchos de ustedes ya han empezado a escuchar, o si no estamos a punto de empezar a, no que se pongan de moda, sino que nos los pongan sobre el tapete. Y ustedes de pronto los han escuchado. Son el Estado profundo en Estados Unidos, el wokismo, el wok, y la famosa teoría del caos de las relaciones internacionales. Estos tres conceptos, estas tres ideas, estas tres expresiones son como el marco teórico, el marco ideológico, político en el que se está desarrollando esta nueva recomposición de los poderes mundiales. El Estado profundo, el wokismo y la teoría del caos en las relaciones internacionales. Yo los invito a que miremos, o que miren ustedes en los links que vamos a dejar más profundidad sobre estos temas. Dejémoslos ahí, Ali. Eso es como un aviso, un pie de página en el que les estamos tratando de hacer entender a ustedes de que esta nueva recomposición tiene un marco teórico, político y económico de trasfondo que solo hasta hace poco tiempo lo estamos empezando a ver. Pero miremos con despacio cómo es que este siglo XXI, este año 2025, está a punto de revelarnos cómo va a quedar la repartición del mundo en el siglo XXI, para que lo pongamos en términos más coloquiales, más sencillos. Y el punto de quiebre, la coyuntura, son dos coyunturas, que ahorita vamos a ver que terminan siendo una. Son la guerra en el Medio Oriente, agudizada con la invasión de Israel, el genocidio de Israel al pueblo palestino, la agresión a Cisjordania, la agresión al Líbano y la agresión a Irán. Reeditando pues un conflicto en el Medio Oriente que viene patente incluso desde la misma Segunda Guerra Mundial. Y por el otro lado, la guerra entre Ucrania y Rusia. Dos escenarios que si los miramos despistadamente pues involucrarían solo a uno, dos, máximo tres actores en cada uno de esos conflictos, pero mirándolo con una visión mucho más amplia nos vamos a dar cuenta que en el fondo lo que se están enfrentando son las diferentes maneras de ver el mundo, los diferentes intereses económicos de ver el mundo y la intencionalidad armamentista, militar de dominar el mundo. Nada más ni nada menos. En el conflicto entre Ucrania y Rusia, que es el punto de quiebre que de alguna manera muchos analistas están esperando sea la piedra angular a partir de la cual se va a hacer la construcción del nuevo mundo tripolar, es bueno que nosotros lo apreciemos con un poquitico más de detalle. Muchos creemos que el conflicto empezó hace 2 años cuando Rusia se anexó pues unos territorios de Ucrania. La verdad que no es cierto. Este conflicto tiene como 30 años de historia, más o menos por allá en la época en que se cayó el muro de Berlín, cuando se desmoronó la antigua Unión Soviética y como resultado aparece Ucrania como un nuevo país, un país mucho más pegado a Europa que pegado a la vieja Unión Soviética, que sin embargo compartían orígenes históricos, culturas similares, pero que fueron divididos en esa nueva repartición del Tratado de Yalta y que se materializó en el año 90 con el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos. Entonces, este conflicto es viejo, solo que había sido como un conflicto de baja intensidad al que la prensa mundial no le prestaba mucha atención, no nos dábamos cuenta. Sin embargo, por allá en el 2014, ya en este siglo XXI, en Ucrania estalló un conflicto interno ocasionado por esas tensiones sociales internas de Ucrania entre una parte del pueblo ucraniano que es adepto a pertenecer más a Europa que a la corriente rusa, soviética, y gente ucraniana también mucho más adepta
a estar bajo la sombra de Rusia que de Europa, debido pues a sus orígenes, a sus ancestralidades y a su cultura. Pero ese estallido dio como un segundo arranque a la conflictividad entre Ucrania y Rusia. Pero ese conflicto, digamos que de alguna manera se apaciguó con la firma de un tratado entre Rusia y Ucrania, 2014, ojo. Ese tratado, palabras más, palabras menos, nuevamente me excusan la simplificación, decía, hagámonos pasito. Ni Rusia se corre la barna y Ucrania se compromete a no meter a la OTAN en la puerta de Rusia. Ucrania se comprometía a no meter a la OTAN en la puerta de Rusia. Pues bien, con este ir y venir de las confrontaciones sociales de Ucrania, llegó al poder Volodymyr Zelensky, un personaje bastante particular salido de la farándula de la televisión ucraniana. Cualquier parecido con alguien de motosierra en Argentina o alguien de noticias aquí en Colombia no es coincidencia, tienen esas tendencias. Llega Volodymyr Zelensky a avivar nuevamente un conflicto que supuestamente estaba más o menos resuelto a través de una negociación y un pacto que se había firmado. Ucrania no mete a la OTAN, Rusia no corre la frontera. Lo desconocieron. Volodymyr Zelensky lo primero que hizo fue pedir su adhesión a la Unión Europea, su vinculación con la OTAN, y efectivamente las élites europeas, las élites norteamericanas accedieron a esa petición de Volodymyr Zelensky y empezaron el proceso de intentar vincular a Ucrania con el mundo euro y con la OTAN. A lo que Putin respondió airadamente exigiendo el cumplimiento del pacto de 2014. ¿Se acuerdan ustedes? Ya se había firmado un pacto entre caballeros, entre estados, entre gobiernos, que fue desconocido. Sin embargo, más allá de las peticiones de Putin de exigir el cumplimiento de lo ya negociado, de lo ya pactado, se empezaron a suceder una serie de eventos que fueron empujando a Putin y a Volodymyr a la confrontación armada. Se empezaron a hacer sanciones económicas. El euro, Estados Unidos sancionaron a Rusia por la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia exigió el respeto por la autonomía de los pueblos rusos que se habían declarado independientes de Ucrania, el respeto por sus derechos humanos, entre otras cosas. Y a partir de estas reclamaciones mutuas estalló el conflicto, pues que ya todos ustedes y muchos de nosotros hemos venido siguiendo casi que en vivo y en directo por 2 años. Palabras más, palabras menos. Acuérdense ustedes que también en el comienzo, hace 2 años, surgieron acusaciones de lado y lado de sabotear los primeros intentos de negociación entre Zelensky y Putin. ¿Se acuerdan cuando por allá misteriosamente el gasoducto que transportaba el gas de Rusia para Europa fue volado misteriosamente por manos desconocidas que después se supo que eran ucranianas por órdenes de Alemania? Y después vienen los embargos, etcétera, etcétera. Es decir, era una guerra que fue diseñada para que ocurriera así. Palabras más, palabras menos. Y que obedecía, como les decía al principio, a los diferentes intereses de las élites de Europa, de Estados Unidos, del mundo entero, por recomponer los círculos de la circulación de mercancía y sobre todo el acceso a los hidrocarburos, al gas y a las rutas de comercio, así como el acceso a la explotación minera de tierras raras y de hidrocarburos. Todo por la plata, todo es geopolítica. Entonces, en este conflicto que aparentemente era de Rusia y de Ucrania,
ustedes vieron alinearse por un lado a Europa, detrás de la OTAN y Estados Unidos, y aquí vale la pena también mencionar que el papel de Estados Unidos, no tanto de Estados Unidos, sino el gobierno pasado de Estados Unidos es bastante sospechoso en este conflicto de Rusia y Ucrania. Acuérdense ustedes que uno de los hijos del expresidente Biden está siendo, bueno, fue investigado, fue sujeto de perdón presidencial de su papá, estaba siendo acusado por corrupción, negocios ilícitos con Ucrania. Entonces eso también levantó las sospechas mundiales. ¿Cómo es posible que Biden esté patrocinando una guerra entre Ucrania y Rusia cuando su hijo, su familia tenía intereses en que se tapara el escándalo de la corrupción entre el niño Biden y el gobierno de Zelensky? Bueno, un comentario aparte. Pero para graficar que alrededor de este conflicto hay intereses económicos, hay intereses geopolíticos, de posicionarse de alguna u otra manera estratégicamente cerca de los recursos o cerca de las rutas de circulación de bienes o la circulación de hidrocarburos, el gas. Entonces, no es raro que alrededor de una pelea entre Rusia y Ucrania esté todo el mundo expectante y que todo el mundo quiera reclamar un pedacito, como lo están viendo ustedes en las noticias hoy. Todo el mundo está reclamando un pedacito de Ucrania, todo el mundo está reclamándole a Rusia un pedacito de Rusia también, porque todos tienen intereses. Lo que en últimas nos revela o nos evidencia o nos demuestra que estas guerras están motivadas por intereses económicos. Pero para poder avanzar un poquitico más en qué tiene que ver la guerra de Rusia, el Medio Oriente, con el mundo tripolar, yo los invito a que se tomen un fresquito, a que vayan por un pasaboca, a que se acomoden bien, a que le den compartir en sus redes y que no se despeguen tan rápido para que miremos esta otra parte de la conversa de fin de semana para ir mirando cómo pegamos una cosa con otra. Por favor, no se nos pierda mucho. ¿Está cansado de solicitar su información contable y no contar con ella? ¿Su información está atrasada, es poco veraz y debe pagar sanciones por esos retrasos? ¿O es mitad de mes y aún no tiene estados financieros para tomar decisiones? Con mi asesoría contable, tendré información veraz y oportuna para tomar decisiones acertadas. Evitará sanciones e intereses de mora, optimizará sus recursos y recibirá un acompañamiento profesional que le guiará hacia una gestión contable eficaz. ¿Qué esperas para tener tu contabilidad al día? Hola, te hablan tus ojos. Sí, esas dos ventanitas que te conectan con el mundo de tantas formas. Te ayudan a disfrutar de la belleza, a usar tu talento, a gozar de todas las cosas que te ofrece la vida. Podemos parecer sanos, pero deberías revisarnos antes de que haya problemas. No esperes a que sea tarde, podrías perdernos. Te diremos qué hacer. 1. Come más frutas y verduras. 2. Evita el cigarrillo y el alcohol. 3. Para el sol usa gafas, gorra o sombrero. 4. Mantén tus manos limpias. 5. Recuerda acudir a revisiones con tu médico una vez al año. Es una campaña de la Gobernación del Cauca, la EXE Chayut-Seyú y el Plan de Intervenciones Colectivas Departamental. Gracias por estar todavía conectados aquí en la conversa de fin de semana. Estoy muy complacido, muy honrado, muy cómodo de estar nuevamente aquí en esta casa grande que
acoge la conversa de fin de semana Proclama del Pacífico y sobre todo con ustedes. Veníamos reflexionando con ustedes sobre cómo se está desenvolviendo o cómo se está desarrollando esta nueva reconformación de la geopolítica en este siglo XXI, 2025. Cómo del conflicto entre Rusia y Ucrania, y como vamos ahora a ver brevemente, el conflicto en el Medio Oriente, se parte para una nueva recomposición de fuerzas en un mundo tripolar. Entonces, brevemente, ya habíamos pasado muy por encima, yo no me cansaré en este espacio de hoy en presentarles excusas, pedirles perdón por la extremada simplificación de los temas. Son mucho más profundos, tienen muchas más aristas, pero pues el tiempo no nos daría. Pasemos en este momento a mirar el otro escenario, el otro teatro de guerra en el que los bandos, los intereses, los personajes se encuentran o se encontraron o están presentes todavía hoy, que es el del Medio Oriente y específicamente en el último conflicto grande, gravísimo, terrible, que tuvo como escenario el territorio palestino, más exactamente Gaza. Un escenario en el que en conflicto histórico, también casi con orígenes en la Segunda Guerra Mundial, cuando después del Tratado de Yalta y como resarcimiento al pueblo judío, se le impuso al mundo árabe la creación impuesta, permítame la reiteración, la redundancia, de un nuevo país judío en el centro, en el corazón del mundo árabe, Israel. De eso ya creo que en una conversa pasada ya habíamos tratado un poquitico cuando recién estalló el triste episodio del genocidio del pueblo palestino. Pues bien, este conflicto es viejo, no sé, 50, 60 del siglo pasado hacia acá, pero la nueva edición, cuando integrantes del Hamas irrumpen en suelo israelí, secuestran unas personas civiles israelíes, lo que propició a su vez una retaliación, una venganza desmedida, desproporcionada, salvaje, inhumana por parte del gobierno israelí en cabeza de Netanyahu, que avivó ese viejo conflicto entre el mundo árabe y el mundo occidental, originado precisamente por la imposición de un país artificialmente creado en el corazón del mundo árabe. Netanyahu, la extrema derecha, el sionismo radical israelí, pasó por encima de todos los convenios internacionales, de todos los tratados de derechos humanos y masacró al pueblo palestino. Esta violación fragante, inhumana, sobre los derechos del pueblo palestino, pues obviamente generó reacciones en todo el mundo, incluyendo el gobierno colombiano. Pero estas reacciones no se quedaron simplemente en las notas de protesta o en los escritos de las relaciones internacionales normales. Este teatro de operaciones del Medio Oriente sirvió nuevamente para dejar aflorar las alianzas, los bloques de intereses económicos presentes alrededor de estos conflictos bélicos. Por un lado, y como ustedes lo vieron, el respaldo irrestricto del gobierno Biden, continuado ahora con Trump, a la masacre de Netanyahu. Pero también el respaldo de la comunidad europea, que es mucho más vergonzoso. Por un lado, mandaban notas de protesta criticando, señalando, condenando pues la violación de los derechos humanos del pueblo palestino, pero por el otro lado, cero sanciones, cero llamados de atención al gobierno de Netanyahu, en una actuación, desde mi muy humilde punto de vista, demasiado hipócrita de los países europeos, que uno podría entender como un respaldo velado, debajo de cuerda, escondidito, a Israel.
Y alrededor de eso, pues un entramado internacional del sionismo de todo el mundo, apoyando pues esta masacre, este genocidio en Palestina. Netanyahu, quien por cierto, al igual que Biden, también tenía serios y tiene serios reparos por actitudes corruptas, manejos delincuenciales internos en Israel, aprovechó pues este conflicto para lavarse la carita con agua y jabón, no como ping-pong en muñeco, sino como un delincuente internacional, y llevó a su pueblo, al pueblo israelí, a ser mirado en este momento como un pueblo casi que paria a nivel internacional, por permitir la masacre del pueblo palestino. Pero no contento con esto, Netanyahu, y respaldado por parte de Europa, Estados Unidos y el sionismo internacional, avanzó mucho más allá y osó aumentar su agresión en Cisjordania y al pueblo libanés. Esto, vuelvo nuevamente, exacerbó los ánimos, ya se metieron otros países, entre ellos Israel, y también hubo agresión para el territorio israelí. Esto ocasionó a su vez pues la entrada de otros actores internacionales en este conflicto, en este teatro de operaciones. Y ustedes vieron muy bien, oyeron, leyeron, cómo Rusia, a pesar de tener su frente de guerra en Ucrania, se dio sus mañas para respaldar de alguna manera la resistencia en Irán y en Palestina, y cómo China de alguna manera también ayudó debajo de cuerda tanto a Rusia en su conflicto con Ucrania y también a Irán en su conflicto con Israel. Miren ustedes, casi que los mismos protagonistas, los mismos bloques de interés, los mismos bloques de poder en un nuevo escenario, o en un viejo escenario con un renovado conflicto. Pero el interés, como dicen los compañeros de Negocios TV, todo es geopolítica, todo es plata. En Israel es su posición estratégica frente al mar Mediterráneo y su conexión o su posible conexión de este territorio, incluyendo Siria. Recuerden que también Siria apareció por ahí con el arribo pues de unos hasta hace muy poquito tiempo condenados y buscados terroristas, ahora aclamados como héroes del mundo occidental por haber derrocado a Bashar al-Assad, socio de Putin, ¿cierto? Miren ustedes cómo todos los personajes se repiten en un proyecto muy viejo de China que viene andando, que es la famosa ruta de la seda. Quienes obligada o por gusto vimos historia, cuando aquí en Colombia daban historia, nos acordaremos de eso, de la ruta de la seda, de un señor Marco Polo que se dio cuenta de que esa ruta era hace miles de años y hoy en día es una alternativa muy interesante, muy llamativa para la circulación de bienes entre Asia, Europa y el resto del mundo. Entonces ahora sí van entendiendo ustedes por qué el interés sobre Siria, por qué el interés sobre Palestina y por qué el interés de Israel y del mundo que respalda a Israel de que Israel amplíe sus fronteras, se expanda sobre el mundo árabe para ponerse como un fuerte enclave que domine la salida del mar Mediterráneo, de la ruta de la seda, pero sobre todo el paso del petróleo en el Golfo Pérsico. ¿Sí pillan ustedes? Ahí es donde ustedes entenderán por qué unos señores que se llaman hutíes, por ahí en el otro lado también se metieron en la guerra. ¿Por qué Yemen está metido en la guerra? Por la ruta del petróleo. Ah, ¿se acuerdan que al principio yo les decía hidrocarburos y gas? Que les pararan bola esos dos términos. Pues miren ustedes que volvieron a salir en la ruta. Pues bien, entonces, ¿qué determina uno? Muchos analistas, yo no me considero un analista, sino un observador de los analistas, un buen oidor de noticias, que coinciden que tanto Ucrania como el Oriente Medio, esos dos teatros de guerra, si me permiten la expresión, fueron utilizados para medir fuerzas
para ensayar armamento, para ensayar estrategias bélicas y para definir las alianzas que de alguna u otra manera van a conformar el nuevo orden mundial, en un mundo tripolar. Y ese mundo tripolar pasa por las nuevas composiciones que se están midiendo en este país, en este mundo del siglo XXI, en el que China, ustedes han visto que yo no he mencionado a China para nada, empieza a jugar un papel preponderante a partir de finales del siglo XX, pero sobre todo en estos últimos 4 o 5 años, y especialmente en el pasado mes, cuando luego de años de estar bloqueada, inclusive desde el primer gobierno de Donald Trump, negándole el acceso a la tecnología de punta, sobre todo microprocesadores, específicamente los que produce la norteamericana Nvidia, le dio una sorpresa al mundo haciendo un anuncio para nada pequeñito, nada más ni nada menos que le dijo al mundo, vean, nosotros, sin tener acceso a la tecnología de punta, con todas las restricciones del mundo, nos dimos la maña de crear nuestra propia inteligencia artificial a 1/3 del costo de lo que lo hicieron los gringos. Si ustedes tienen buena memoria, cuando se dio esa noticia de la famosa DeepSeek, la inteligencia artificial china, las bolsas de valores, sobre todo en los indicadores de los tecnológicos, de las .com, se vinieron al piso. Y a partir de ahí se empezó a generar una especie de zozobra, de ansiedad, de desespero y de desconfianza de los inversores a nivel mundial sobre las empresas de tecnología norteamericanas u occidentales. ¿En qué sentido? Todavía ellos se están preguntando, pero ¿cómo es posible que China, con todos los accesos a la tecnología occidental cerrados, con una porción o una fracción de los miles de millones de dólares que se gastaron en desarrollar las inteligencias artificiales, sacó una inteligencia artificial igual o mejor que la norteamericana? Entonces ahí se presentan una serie de preguntas. ¿Sobrevaluaron las empresas .com, las empresas tecnológicas occidentales? Los chinos nos estarán metiendo cuento y eso costó más plata, pero como quiera que sea la verdad, la realidad, lo que queda sobre el tapete es el surgimiento de una nueva potencia que muchos por ahí temían, que muchos satanizaban, pero que está presente y desde hace mucho tiempo, que es China. Y entonces, para ir ya cerrando estas reflexiones que para muchos se mirarán como dispersas, pero ¿qué tiene que ver Ucrania, qué tiene que ver Palestina y qué tiene que ver Nvidia y la inteligencia artificial? Pues alrededor de estos remesones económicos que fueron generados por estos conflictos armados, Oriente Medio, Ucrania, y lo que está pasando, que luego vamos a tratar de compartirlo con ustedes en alguna reflexión, lo que está pasando en Asia, la guerra que está ahí latente, en la que está metida Japón, está metida Estados Unidos, está metida Corea del Sur, etcétera, etcétera, por el dominio de los mares del sur, del Pacífico, se está recomponiendo como mínimo 3 bloques. Y esa es mi opinión personal. Uno, pues el bloque de los amigos del tío Sam, con el nuevo sheriff del mundo Donald Trump, dentro de los cuales están todas las derechas del mundo. Allá pues los amigos de Milei, que se metió en la criptomoneda y por ahí anda embolatado. La derecha colombiana, que históricamente desde hace más de 200 años pues ha estado de rodillas allá ante el tío Sam. Está ese bloque, está el bloque de los europeos, que ellos tienen sus intereses particulares de Europa. Y está otro bloque que es interesante, del que la gente poco habla, del que casi no nos dejan oír, que es el de los BRICS. BRICS, ¿qué es BRICS? Son las iniciales de los grupos fundadores de este grupo económico. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Pero resulta que alrededor de estos 5 ya hay como 8 o 9 más que se han juntado. Y miren ustedes, uno de los que está ahí es Emiratos Árabes Unidos. Riad, ¿les suena Riad por allá, donde están negociando? ¿Les suena una visita de Gustavo Petro por allá a esas tierras? Pues miren, allí es donde entra
el papel que podría jugar Colombia o el papel que debería jugar el gobierno colombiano para situarse en este nuevo mundo tripolar. Estados Unidos, Europa, Rusia por ahí metido y BRICS, Rusia de frente. Estas tres potencias con China, sobre todo China, están buscando posicionar sus economías, su potencia militar, su dominio en todos los países del mundo. Entonces, dependiendo de cómo jueguen los países del sur global, dentro de los que estamos nosotros los colombianos, veremos cómo se va a desarrollar la economía y cómo se va a desarrollar la vida en los próximos años. Ya nos dimos cuenta con la levantada de voz de forma grosera que hizo Donald Trump hacia los colombianos por el asunto de los indocumentados, cómo es de negativo que tengamos todos los huevos puestos en una canasta. Me explico. Colombia no puede permanecer apostándole a que toda su economía, todas sus exportaciones, toda su balanza comercial esté depositada en un solo mercado, el mercado norteamericano. Porque estamos demasiado dependientes de esa economía y sobre todo muy dependientes de las decisiones políticas de los gobiernos norteamericanos. Colombia tiene la obligación de ir buscando nuevos mercados para diversificar sus aliados comerciales, para diversificar la actividad económica interna. Entre más aliados comerciales tenga Colombia, va a haber una variedad, una diversificación de productos que cada uno de estos aliados, de estos socios, va a requerir y que va a generar de alguna manera una activación, una reactivación de la economía. En el sector agrícola, en el sector manufacturero, en el sector de los servicios, en el sector de la tecnología, de la transición energética, del turismo, etcétera, etcétera, del mismo conocimiento. Entonces, Colombia, ese llamado de atención que nos pegó pues la grosería de Trump, pues nos tiene que llamar a la reflexión como país, como sociedad. No podemos estarle apostando a un solo socio, hay que buscar nuevos socios. Y resulta que los nuevos socios están bien cerquita. Mire que dentro de los BRICS está Brasil, nuestro socio, nuestro vecino. Pero mire que dentro de los BRICS está China. Y mire que nosotros tenemos, de las cosas buenas que de pronto han hecho los gobiernos pasados, fue habernos metidos en un grupo económico, México, Perú, Colombia y China. Una especie de pretratado de comercio. Entonces nosotros también por el Pacífico tenemos un socio poderosísimo como es China. Pero miren ustedes que recientemente el presidente Putin le hace un llamado al presidente colombiano para que mire la posibilidad de vincularse a los BRICS. Uno de los mercados más grandes del mundo. Tiene el país más grande del mundo que tiene la mayor población del mundo, la mayor cantidad de consumidores del mundo reunidos, China. Tiene otra gran economía que es la de India, el segundo país más grande del mundo en población. Y tiene otro gran socio que es Brasil, el país más grande de Latinoamérica, con más habitantes. Si no es interesante hacer negocios con ellos para reactivar nuestra economía, dígame, entonces, ¿qué puede ser interesante desde el punto de vista de la economía, de la platica? Entonces, aquí la reflexión, y ya con esta terminamos. Nosotros debemos dejar ese provincialismo, si lo dije bien, de estarnos mirando el ombligo, o de estar a toda hora agachados, genuflexos, a lo que diga el tío Sam, los gobiernos de Estados Unidos. Es hora de que Colombia levante la cabeza, se ponga firme y empiece a buscar su futuro en otro bloque, que mire a sus socios del sur global y que mire a los mercados que vienen creciendo y que están demostrando de que en 5 o 10 años van a mandar la economía del mundo, y me estoy refiriendo específicamente a China.
Entonces, en lugar de nosotros estar siendo regañados, maltratados por un socio maltratador, miremos cómo vamos buscando nuevos socios. Y en eso, vaya si el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, creo que lo está haciendo bien. Miren que esa ida allá al mundo árabe no es gratis, no es por pasear. Si ustedes me prestaron 5 pesos de atención, el mundo árabe está ahí. Riad, donde se está definiendo la nueva composición del mundo, está en el mundo árabe. Emiratos Árabes Unidos es amigo de Colombia, es amigo de este presidente. El mundo árabe agradece la solidaridad expresada del pueblo colombiano hacia el pueblo palestino en boca de su presidente Gustavo Petro. Lo están invitando a ser parte del BRICS. Y nosotros, como sociedad, no podemos caer nuevamente en el colonialismo norteamericano de que si no es Made in USA, no sirve. Sobre eso quería compartir con ustedes alguna reflexión. Está todo por cocinarse, todo es geopolítica, pero creo que en este primer semestre se empezará a definir cómo va a quedar este nuevo mundo tripolar. Y esperemos que sepamos tomar la decisión como sociedad de cuál va a ser nuestro papel, nuestra posición en este nuevo mundo. Cuídense mucho, nos vemos de aquí a 8 días y no pasa nada raro en esta su conversa de fin de semana aquí en esta casa grande que se llama Proclama del Pacífico. Chau, chau.